Hoy hablaremos de un tema que marcó un antes y un después en la historia de la educación: la educación paleocristiana. ¿Te has preguntado cómo cambió la educación con la llegada del cristianismo? ¿Sabías que este nuevo enfoque educativo revolucionó los valores y creencias de la época? Esto es La Compi de Clase. Bienvenidos al canal. El cristianismo no solo trajo una nueva religión, sino también una nueva forma de entender al ser humano y su formación. Mientras que las culturas antiguas se centraban en el desarrollo físico o intelectual, el cristianismo trajo una dimensión espiritual a la educación. Desde las primeras comunidades cristianas hasta la consolidación del catecumenado, el objetivo era claro: formar personas para la vida eterna, no solo para el mundo terrenal. En este episodio, exploraremos cómo los padres de la Iglesia crearon una estructura educativa que dejó una huella profunda en la historia. La educación paleocristiana se desarrolla en un contexto muy particular. Nace en una civilización grecorromana que dominaba el Mediterráneo, pero trae consigo un mensaje completamente nuevo. Mientras el cristianismo se expandía a través de las primeras comunidades, se encontraba con un mundo dominado por el politeísmo, la desigualdad y un enfoque antropocéntrico que contrastaba con la visión cristiana de un solo Dios y la igualdad de todas las personas. El cristianismo surge del judaísmo, y su misión era transformar el pensamiento de la época. Se desarrolló en tres grandes ámbitos: el ámbito religioso judaico, que le proporcionó su contenido moral y doctrinal; el ámbito político romano, que facilitó su expansión gracias a la Pax Romana; y el ámbito cultural griego, que brindó las herramientas filosóficas y educativas para difundir su mensaje. La educación cristiana en sus inicios fue liderada por los padres de la Iglesia, figuras clave que dieron forma a la enseñanza cristiana y a la interpretación de las Sagradas Escrituras. Estos líderes, muchos de ellos obispos, fueron los responsables de consolidar el cristianismo como una religión no solo de fe, sino también de pensamiento y reflexión. En este proceso, la patrística jugó un papel fundamental. Durante los siglos I y II, los padres apostólicos se encargaron de transmitir el mensaje de Cristo de forma sencilla y fiel. En los siglos siguientes, los padres apologistas defendieron el cristianismo frente a las críticas externas y las herejías internas. Finalmente, en los siglos IV y V, la edad de oro de la patrística permitió que el cristianismo se consolidara como religión oficial del Imperio Romano, lo que impulsó la creación de instituciones educativas cristianas. La educación paleocristiana tenía varias características que la diferenciaban de las formas educativas anteriores: terminología y pedagogía. Utilizaba el lenguaje y la estructura educativa grecorromana, pero con un enfoque teocéntrico, donde Dios era el centro de todo pensamiento y acción. Antropología cristiana. A diferencia de la educación pagana, que se centraba en lo terrenal, el cristianismo veía al ser humano como una criatura hecha a imagen de Dios, con una naturaleza igualitaria y un destino trascendental. Santidad como objetivo. La meta de la educación cristiana no era simplemente formar ciudadanos o guerreros, sino santos. La educación debía llevar al hombre a la redención, restaurando la santidad perdida con el pecado original. Espíritu Santo y Cristo como maestros. La pedagogía cristiana colocaba a Dios en la figura del Espíritu Santo como el primer educador y a Cristo como el Maestro Supremo. Los maestros humanos eran solo instrumentos al servicio de Dios. En los primeros siglos del cristianismo, la familia jugaba un papel crucial en la educación religiosa. La casa, que era el núcleo de la vida comunitaria, se convirtió en el primer lugar donde se aprendía la fe. Muchas veces, las casas cristianas se transformaban en pequeñas iglesias domésticas, donde la familia entera compartía la vida espiritual. Los padres de la Iglesia defendieron el matrimonio como una vía de santificación y la educación de los hijos como una colaboración con la obra creadora de Dios. El catecumenado fue una institución clave para la formación de los nuevos cristianos.
Este proceso formativo, que podía durar hasta 3 años, incluía la enseñanza doctrinal, moral y litúrgica para preparar a los catecúmenos, aspirantes al bautismo. Era un periodo riguroso que culminaba con el bautismo en la vigilia pascual. Los catequistas, que podían ser laicos o clérigos, jugaban un papel fundamental en este proceso. Durante los primeros siglos, muchos cristianos se educaban en escuelas paganas, donde adquirían conocimientos básicos de gramática, retórica y filosofía. A pesar de la inicial resistencia, la Iglesia reconoció el valor de esta educación y la integró en su sistema formativo, utilizando estos conocimientos como base para una comprensión más profunda de la doctrina cristiana. Las escuelas catequéticas fueron las primeras instituciones formales de educación superior cristiana. Estas escuelas no solo formaban a los futuros líderes religiosos, sino que también promovían la reflexión filosófica y teológica sobre las Sagradas Escrituras. La más famosa de estas escuelas fue la de Alejandría, donde Orígenes fue uno de sus maestros más destacados. Aquí se ofrecía una formación literaria y filosófica sólida, combinada con un profundo estudio bíblico. La educación paleocristiana fue mucho más que un proceso de transmisión de conocimientos. Fue una transformación profunda en la manera de entender el mundo, la vida y el ser humano. A través de la familia, el catecumenado y las escuelas catequéticas, los primeros cristianos sentaron las bases de una educación que buscaba no solo el desarrollo intelectual, sino la salvación del alma. Si te ha gustado este recorrido por la educación en los primeros siglos del cristianismo y quieres saber más sobre la evolución educativa, no dudes en visitar nuestra web compideclase.es. Allí encontrarás recursos útiles y una compañera asistente siempre lista para ayudarte con tus estudios. No olvides seguirnos en YouTube, a Spotify, TikTok, Instagram y dejarnos un comentario. Nos encanta saber qué piensas y cómo podemos seguir mejorando. La educación es una herramienta para el cambio y juntos podemos seguir aprendiendo y transformando el mundo. Hasta el próximo episodio.